Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en el cuarto día de nuestro simposio virtual Atención Prehospitalaria, traído a ustedes por las asociaciones LifeCare SEM, SACEMEP y AMEP. Mi nombre es Antonio Johansen y me acompaña Estefanía Martínez en esta octava ponencia que tocará el tema de soporte vital avanzado pediátrico, y será impartido por nuestra ponente Jimena Flores Arrioja. Bueno, Jimena Flores Arriola es médica interna de pregrado en el Hospital Regional de Tlalnepantla y CEMIM. También es técnico en urgencias médicas en Systemedic. Cursó la carrera de médico cirujano y partero en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es coordinadora del curso de primer respondiente de urgencias médicas 2018, parte del equipo de capacitación de cursos del TUMB. También es jefe de servicio en traslados interhospitalarios, llamadas de emergencia y traslados particulares de Systemedic desde 2016 hasta 2019. Y bueno, tiene conocimiento básico del lenguaje de señas mexicano. Un gusto y pues el foro es todo suyo. Gracias. Bueno, sí, ya como les dijeron, yo ahorita soy médico interno de pregrado y pues el tema que hoy vamos a ver va a ser el de soporte vital avanzado pediátrico. Entonces, esto es una herramienta que, aunque el simposio de ahora es prehospitalario, también en el medio hospitalario pues la tienen que conocer y pues también población general que esté interesada en estos temas. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que ya empecemos la ponencia. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Está empezando a compartir. Ok, gracias. Ya se puede ver. Ok. Denme un segundo. Bueno, como tal, el curso de PALS o de soporte de vital avanzado pediátrico es un curso con una duración de 2 a 3 días, dependiendo de dónde lo tomen. Entonces, el día de hoy en la ponencia lo que hice fue tratar de resumir las herramientas y pues la información, porque más adelante veremos que abarca muchas emergencias y muchos protocolos. Entonces, lo ideal, cuando tú tomas el PALS, lo que te dicen es que tienes que tener ya ciertos conocimientos previos para poder llevar a cabo este curso, que son conocimientos como de anatomía y fisiología básica, un poco de electrocardiograma básico y también temas como de, pues sí, de ciertas emergencias que iremos viendo, como van a ser shock, taquiarritmias, bradiarritmias, y así lo iremos viendo. No sé si cambian mis diapositivas. ¿Me podrían decir? Creo que todavía no. Sí, no, es que no está compartiendo bien la pantalla. Déjenme ver. No sé por qué no cambia la pantalla. Déjenme. No sé por qué. Está como... O sea, no me... Bueno, a mí ya me aparece mi presentación, pero creo que en el link no aparece. Sí aparece, solo que es la primera diapositiva nada más. Ah, sí, pero ya la maximicé y en mi computadora sí cambia, pero no sé por qué allá no cambia. Igual si quieres deja de compartir pantalla y volver a compartir, a ver si ya se puede ver. Ok, a ver, permíteme un segundo. No.
Está trabada la computadora. Nuestro ponente está teniendo unas dificultades técnicas. En unos momentos continuamos con la ponencia. Les recordamos que la rifa del día de hoy será transmitida vía Zoom y el link se les hará llegar a través del grupo de Telegram. Nuevamente les agradecemos por ser parte del simposio virtual de atención prehospitalaria
y les agradecemos su paciencia. En unos momentos se continuará con el tema del día de hoy. Creo que ya logré regresar, creo que ya se escucha mi audio, ya se ve y ya se ve la presentación. ¿Me podrías dar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ya como tal, para adentrarnos ya en la presentación, vamos a hablar un poquito del contenido que vamos a ver hoy. Primero va a haber una breve introducción de qué es el PALS y por qué existe. Luego vamos a hablar de algo en lo que el PALS hace mucho énfasis, que es el equipo de resucitación, por quién está confirmado y qué roles existen dentro de él. Luego vamos a hacer un breve repaso del BLS, que es el soporte básico de vida, porque pues no podemos aplicar el avanzado sin conocer el básico. Vamos a hablar del enfoque que tiene el PALS, de qué herramientas tenemos que conocer o deberíamos de traer en nuestro equipo para llevar a cabo este PALS. Y ya después, del número 6 hasta el 10, son lo que el PALS llama las amenazas contra la vida para un paciente pediátrico. Y vamos a ir viendo los protocolos para cada una de estas. Ya después de eso, hablaremos un poquito de qué se hace después de aplicar estos protocolos. Y ya por último, mencionaremos ciertos consejos que da el PALS para poder aplicarlo. La que sigue, por favor. Bueno, primero, ¿qué es el PALS? El PALS, como lo dice su nombre, va a ser el soporte vital avanzado pediátrico. Pero antes de eso tenemos que decir quién inventó el PALS o por qué existe. Y pues todos estos protocolos, como son el PALS, el ACLS, el BLS y todos ellos, los publica la American Heart Association o la AHA. Que ya es una asociación que tiene casi 100 años, se creó en 1924 por 6 cardiólogos que se dieron cuenta que la mayoría de las muertes hospitalarias y prehospitalarias se daban principalmente por enfermedades cardiovasculares o por emergencias cardiovasculares, y ellos se dieron la tarea de crear protocolos para atender estas y con esto aumentar la supervivencia de los pacientes. Ellos publican también cada 5 años guías y actualizaciones, entonces las que estaremos viendo ahorita pues van a ser las que salieron ahorita en el 2020. Y bueno, ya como tal el PALS va a ser una serie de protocolos que van a estar diseñados para la prevención, el reconocimiento, tratamiento de probables riesgos que puedan llevar a un paciente pediátrico a una situación clínica que amenace su vida. O también vamos a ver la atención de lo que ellos llaman la emergencia máxima, que va a ser un paro cardiorrespiratorio. Algo importante del PALS es que en el pediátrico ellos hacen mucho énfasis en la prevención, porque realmente es muy difícil o extraño que un paciente pediátrico llegue hasta la emergencia máxima, que es el paro cardiorrespiratorio. Casi siempre todo esto va a ser prevenible, entonces eso es en lo que más hacen énfasis. Por eso el PALS tiene 3 objetivos o características esenciales. Uno es que sus protocolos están diseñados para ser fáciles de recordar, para que la gente pueda seguirlos en momentos de estrés, porque pues el tener un paciente enfermo o en una situación crítica es una situación de estrés, porque también debemos recordar que con los pacientes pediátricos no solo estamos lidiando con ellos, estamos lidiando con la familia, los padres, que van a ser también un factor importante que tenemos que controlar nosotros al momento de realizar nuestro soporte de vida. Otro objetivo y característica es que tienen una dinámica efectiva para que se pueda trabajar junto con otras personas. Y la ventaja del PALS es que puedes trabajar con personas que a lo mejor nunca has visto en tu vida, que es la primera vez que las ves porque coincidieron en la emergencia en la calle, o para trabajarlo con las personas que ves continuamente. Por ejemplo, en los servicios prehospitalarios, al menos en el que yo trabajé, pues teníamos guardias y tú siempre ibas en las guardias con las mismas personas. Entonces llegaba un punto en el que pues ya
conocíamos todas las habilidades y nos coordinábamos muy bien. Y esa es la característica del PALS, que está diseñado para que no haya fallas en la coordinación. Y bueno, el último objetivo, que es el más importante, es que está diseñado para aumentar las probabilidades de sobrevivir del paciente. Y todo esto está coordinado por el ILCOR, que es el Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación. Ellos se encargan de hacer como un resumen y la AJA se encarga de, con base a esto, diseñar los protocolos. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ahora, una de las cosas en las que más hace énfasis este protocolo es en el trabajo en equipo. Y puede sonar un poco trillado, pero en los cursos de PALS te dicen que un 90% del éxito de la reanimación va a ser que la dinámica en equipo esté saliendo efectiva. Entonces, el PALS te dice que puede haber dos situaciones en cuanto a la formación del equipo. Que sea ya un equipo previamente conocido, o sea, que se conocen, como lo mencioné en las guardias, o que sea un equipo que se formó en la escena por gente que se encontraba ahí y que sucede que tenía los conocimientos necesarios para aplicarlos. También hace mucho énfasis en que van a existir lo va a dividir en dos al equipo. Uno va a ser el líder del equipo y el resto van a ser considerados miembros del equipo. El líder va a ser aquel que tenga más conocimientos, mayores habilidades y que tenga la capacidad de llevar a cabo el rol. No siempre el líder va a ser el primero en llegar o el de mayor edad o el de mayor rango, simplemente va a ser el que conozca mejor el protocolo y tenga la capacidad de llevar el rol. En el rol del líder, él se va a encargar de organizar al equipo según sus habilidades, de monitorear que estén llevando a cabo el protocolo de manera correcta y que aparte estén haciendo su rol de manera correcta, es decir, que esté dando buenas compresiones, que esté dando buenas ventilaciones, que todo el equipo esté funcionando como debe de ser. También al líder del equipo lo mencionan como el all skills, es decir, que él debe de tener la capacidad de suplir a cualquier otro miembro del equipo y llevar a cabo el rol. También él va a ir dirigiendo la reanimación, a pesar de que todos conozcan el protocolo. Nadie puede adelantarse al paso 2 si el líder no ha dicho que todos se mueven al paso 2. Y también el líder se va a encargar del feedback durante y después de la reanimación, porque también se ha demostrado que entre más feedback haya posterior a la reanimación y se hable de los errores que se vieron o las cosas que mejoraron, el equipo va a ir mejorando y las siguientes reanimaciones pues tendrán una mayor tasa de éxito. También otra cosa importante sobre los miembros del equipo es que, por ejemplo, en el BLS, con una o dos personas es suficiente, que es el soporte básico de vida. Pero en el PALS o los soportes avanzados, aquí se pueden necesitar hasta 6 personas. ¿Por qué? Porque vamos a tener 6 puestos diferentes que tienen que llevar a cabo. Uno va a ser el que ya mencionamos, que es el del líder del equipo. El otro va a ser el que se cargue de las compresiones, nada más y nada menos. El otro se va a encargar del manejo de la vía aérea y va a alternar con el de las compresiones cada cierto tiempo para que no se agote la persona que esté en compresiones. Va a haber otra persona encargada de los puros medicamentos. Va a estar otro encargado del monitoreo, que va a tener pues el monitoreo del ritmo, de los signos vitales y todo eso. Y va a estar alguien que se llama el de registro, que va a estar llevando a cabo pues las notas de cuándo empezó el soporte, qué han hecho, qué medicamentos han pasado, cuántos ciclos llevan, los antecedentes que a lo mejor vayan averiguando. Aunque esta función se dice que la puede realizar el líder si no hay quien la pueda llevar a cabo. Ahora, los miembros del equipo tienen que entender su rol. A lo mejor tienen que entender que pues el líder es el que está mandando en este momento y aunque no sea el de mayor rango, todos debemos tratarlo como si lo fuera. Tienen que tener el conocimiento y la habilidad para llevar a cabo. En PALS hacen mucho énfasis que estas situaciones no son para hacernos el héroe o para probar nuevas habilidades. Es decir, que si tú nunca te has encargado de la vía aérea, no puedes ofrecerte para hacerlo solo porque ayer viste un video de YouTube y crees que ya lo sabes. Tienes que haberlo llevado a la práctica, haber practicado con tu equipo o al menos en maniquís o en algo para saberlo. ¿Me explico? No puedes como decir que lo sabes si no lo has llevado a cabo. Tienen que entender también el protocolo de PALS, o sea, tienen que sabérselo para que cuando el líder diga nos movemos a lo siguiente, ellos sepan qué es lo que viene y tienen que tener una comunicación efectiva. Y aquí a lo que se refiere el PALS es como
si han visto MasterChef me van a entender, es como cuando entra el chef a la cocina y les dice a todos, oído chef, y todos responden, oído chef. Aquí funciona exactamente igual, todos antes de hacer algo tienen que comunicarlo en voz alta al equipo y todo el equipo tiene que confirmar que entendieron lo que iba a hacer. Y además, aquí entra otra labor del líder, que es que si ve que alguien no responde a esta orden, tiene que preguntarle directamente como fulanita, ¿escuchaste lo que va a hacer fulano? Sí, yo escuché, perfecto, y se continúa. Esto es para que todos vayan en el mismo canal y todos sepan en qué parte del protocolo vamos. La que sigue, por favor. Ahora, como les dije, tenemos que dar un breve repaso del soporte básico de vida antes de hablar del avanzado, porque pues, como dicen, no se puede correr si no has gateado antes. Entonces, para hablar del BLS tenemos que recordar que sus dos herramientas principales va a ser un RCP de alta calidad y la desfibrilación temprana con un DEA, que va a ser un desfibrilador externo automático. Y este protocolo se debe utilizar de manera ideal antes de que lleguen los servicios de atención médica prehospitalaria o el SAMP, como se abrevia. Entonces, también tenemos que recordar que el DEA, lo ideal es que nosotros, como pues estudiantes de medicina o ya internos o lo que sea, conozcamos dónde está el desfibrilador externo más cercano en los lugares donde frecuentamos. Digo, en los hospitales pues tenemos los electros y todo eso, entonces no es tan necesario, pero a lo mejor sí sería bueno que a nuestros familiares les digamos que pregunten en sus oficinas o en sus escuelas dónde están. A mí me pasó que cuando yo hice mi curso de BLS, estaba en la prepa y cuando pregunté dónde estaba el DEA de mi prepa, resulta que estaba en la oficina del director bajo llave y el director era el único que tenía las llaves, pero no sabía dónde estaban. Entonces, realmente, si algún día se necesitaba, pues iba a ser un relajo utilizarlo. También, antes de ver el protocolo, tenemos que recordar que estamos hablando del BLS pediátrico, así que tenemos que ver ciertas diferencias que hay con el anterior BLS, que es para adultos. Entonces, en el BLS para niños lo divide en dos poblaciones, los que sean de 0 a 12 meses y los que sean de 1 año hasta la pubertad. Lo que va a cambiar en esto es que, en primera, si estamos con un paciente pediátrico y solo estamos nosotros, o sea, solo hay un reanimador, vamos a dar compresiones y ventilaciones a un ritmo de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si tenemos a alguien que nos ayude, va a cambiar el ritmo, va a ser de 15 compresiones por 2 ventilaciones. Ahora, en los de 0 a 12 meses, el pulso idealmente lo vamos a checar en la arteria braquial. En cambio, en los mayores lo vamos a checar directamente en la carótida o si no lo logramos encontrar ahí, podemos buscarlo en la femoral. En los de 0 a 12 meses, las compresiones se van a dar, si solo estás tú, vamos a hacerlo dando con 2 dedos de la mano. Si hay 2 reanimadores, puedes utilizar los pulgares y la forma de tomar al niño o al bebé. Yo me acuerdo que mi profesor de PALS lo que me decía es que es como cuando agarras una torta, esa es la posición en la que tienes que agarrar al bebé. Obviamente sobre una superficie lisa, pero es más o menos para que se imaginen cómo. En cambio, si ya son mayores de 1 año hasta la pubertad, podemos utilizar solo una mano, como si diéramos compresiones en un adulto, pero solo con una, o si el niño ya es más grande, ya utilizaremos las 2 manos. Obviamente siempre midiendo nuestra fuerza, porque aquí no es como en los adultos que tenemos que pues comprimir con mayor fuerza. Por eso aquí nos dice que nos tenemos que guiar mucho por la profundidad, entonces las compresiones deben de ser lo suficientemente fuertes como para que se hunda 1/3 del tórax. En los menores de 12 meses dice que es aproximadamente 1.5 pulgadas y en los mayores pues 2 pulgadas. Ahora, estas dos últimas cosas que les mencioné también tienen que ser muy dependiendo de la situación. El PALS también está diseñado para eso, para que puedas trabajar con poca información, con poco material y puedas irte adecuando a cualquier escenario. Entonces, si estás tú solo o estás acompañado y tuvieras que usar la técnica de compresión con los pulgares, pero tienes manos muy pequeñas y el niño es muy grande, puedes cambiar de técnica, puedes usar los 2 dedos o puedes pasarte a la mano, a utilizar solo mano si ya crees que es necesario. Entonces, también en los niños que ya son mayores, puede que sea uno de esos niños que tiene 10 años, pero mide 1.70 y pues no lo vas a comprimir con una sola mano solo porque tiene 8 años. Entonces, aquí realmente queda como a tu criterio de qué es lo que vas a utilizar, pero estas son las que el PALS recomienda.
Ahora, también en el PALS, en los pediátricos, hay un cambio en cuanto a el inicio del protocolo. Nos menciona que si el paro fue presenciado por nosotros, es decir, si el niño se desvanece frente a ti, lo primero que tienes que hacer es activar la ayuda y el servicio prehospitalario, pedir el DEA y ya puedes después iniciar RCP. Pero si tú no presenciaste el paro y no sabes cuánto tiempo lleva o la gente que está ahí no sabe decirte bien, tienes que primero iniciar directo con el RCP antes de activar el servicio de atención prehospitalaria. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto tiempo lleva el niño ahí y como sabemos, lo más importante es las compresiones tempranas y pues que no haya interrupciones entre estas. Entonces, es por eso que cambia un poco en los pacientes pediátricos el hecho de que tú presencies o no presencies el paro. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ahora, esto es lo que les decía de las técnicas de cómo se va a reanimar. Como les decía, si estás tú solo y no hay nadie contigo, pues vas a utilizar los 2 dedos de la mano y vas a dar un ritmo de 30 por 2. Si hay alguien contigo, es la técnica de abajo, que es la que les decía, los 2 pulgares en el centro del tórax del paciente. Aquí también hay que hacer énfasis, como les digo, en la fuerza y no hacerlo tan abajo, no hacerlo directamente en donde acaba el esternón, porque podrías lesionar más de lo que ayudar. Ahora, y del otro lado vemos lo que se decía de los pacientes más grandes. Si el niño es pequeño, puedes utilizar una sola mano y ya si vas a hacerlo como en un adulto, utilizar las 2 manos, recordando tener una posición cómoda y de seguridad y además bloqueando los codos para que tus brazos estén rectos todo el tiempo y logres aplicar de manera adecuada la fuerza para las compresiones. La que sigue, por favor. Ahora, ya vamos a pasar como tal al protocolo y primero tenemos que hablar un poco de las características para que sean compresiones de alta calidad. Para que sean de alta calidad tienen que ir a un ritmo de 100 a 120 por minuto. Antes decían que mínimo 100, pero se dieron cuenta que había personas que comprimían demasiado rápido y no permitían la reexpansión del tórax y esto pues hacía que fueran compresiones totalmente inefectivas. Entonces, ahora, por eso la AJA en los últimos años ya ha dicho que se va a dejar en ese rango de 100 a 120. Esto, la ventaja es que en el BLS, como se supone que utilizaremos un DEA, el DEA nos va a marcar el ritmo y si no, pues la AJA tiene muchas playlists que tienen canciones que los pueden guiar o pueden usar la vieja confiable que es Staying Alive. Esa va perfecto con el ritmo y la pueden poner para llevar el ritmo o si algún día quieren tener curiosidad, la ponen en su casa y pueden practicar. Ahora, como habíamos mencionado, pues va a ser 1/3 de profundidad la fuerza y tenemos que permitir que el tórax vuelva a expandirse. ¿Por qué? Porque si nosotros no permitimos que el tórax vuelva a expandirse, es como si nosotros estuviéramos ayudando a que haya un mal llenado ventricular. No estamos dejando ni que se llene bien ni que expulse bien. Y eso no es lo que queremos. Tenemos que minimizar todas las interrupciones y la AJA recomienda que no sea más de 5 segundos. O sea, si algo pasa que te tienes que mover o despegar las manos del tórax del paciente, que no pasen más de 5 segundos. Otra cosa importante es que no sobreventilemos. Más en los pacientes pediátricos tenemos que tener mucho cuidado la fuerza y el volumen que utilizamos porque podemos causar más problemas como un neumotórax o otras complicaciones que no queremos. Y otra cosa importante es siempre mantener nuestra posición. No sé si alguna vez han dado compresiones o no, es cansado y después de un rato cuesta trabajo mantener la posición. Y aquí es cuando también tenemos que conocer nuestras limitaciones y tenemos que aprender a decir como, estoy cansado, necesito que me releven. Es preferible que no des compresiones a que des malas compresiones, ¿me explico? Entonces, ahora sí, pasando al protocolo, lo primero que tenemos que hacer es ver si el niño responde o no. Esto en los pacientes pequeños, es decir, en los bebés, lo vamos a hacer dando un golpe fuerte, bueno, una palmada fuerte, porque golpe no, una palmada fuerte en el talón del pie. Y tiene que ser fuerte como para que si el bebé estuviera dormido, despertara. Porque yo he visto personas que lo tratan de hacer y lo hacen muy suavecito, casi como acariciando el talón, y eso no sirve. Tiene que ser como si ustedes dieran un aplauso fuerte, así. Y si el niño ya es más grande, sí podemos hacerlo como en los adultos, que es agarrar los 2 hombros, agitarlo y preguntarle al niño si está bien o llamarlo por su nombre para ver si responde.
Aparte de esto, tenemos que ver si ventila o no de manera adecuada, y esto lo hacemos con la famosa maniobra de ver, escuchar y sentir, o VES. Entonces, nosotros tenemos que ver, escuchar y sentir que está respirando el paciente. Entonces, es poner nuestra mano sobre el tórax, inclinarnos cerca de su nariz para escuchar si está respirando, y estar inclinados para ver si podemos ver la elevación del tórax. Si nuestra respuesta a esto es que no responde y además no ventila de manera adecuada o no ventila, como ya sabemos, lo siguiente es pedir ayuda y activar el SAMP y pedir un DEA. Esto, lo ideal es que no lo hagas tú. En realidad tienes que pedir ayuda a alguien que esté ahí, y tienen que ser direcciones muy específicas. No sé, por decir, si estás en una escuela donde el uniforme es verde, no vas a decir, hey, tú, el de verde, activa el 911, ¿no? Porque vas a tener a 20 personas activando el 911 y vas a tener 20 ambulancias y no es lo que quieres. Entonces siempre tiene que ser muy específico. Si conoces a las personas, lo haces por su nombre y le dices, hey, Natalia, necesito que pidas una ambulancia y me consigas un DEA. Entonces ya sabe Natalia que ese es su trabajo. Si no conoces a las personas, pues usas alguna característica, tú el de lentes, tú el de la chamarra roja y cosas así, ¿no? Ya que activaste el SAMP y pediste el DEA, que alguien vaya a buscarlo, lo siguiente es evaluar si tiene o no pulso. Como ya dijimos, puede ser en la arteria braquial o en la carótida, y esto tiene que ser máximo de 5 a 10 segundos. Y aquí pues ya empiezan las variables. Puede ser que sí tenga pulso y, como ya vimos arriba, a lo mejor no está ventilando adecuadamente. Entonces aquí lo que va a proceder va a ser dar una ventilación cada 3 segundos y agregar RCP solo si la frecuencia es menor a 60. Si es mayor a 60, solo nos vamos a mantener con las ventilaciones de rescate. Y tenemos que estar reevaluando cada 2 minutos para ver si el paciente está mejorando o se está deteriorando. Ahora, si la respuesta fue que no, vamos a iniciar con la reanimación, como ya habíamos comentado. Dependiendo de cuántos reanimadores hayas, va a ser 30 por 2 ventilaciones o 15 por 2. Ahora, aquí tenemos que esperar a que llegue el DEA. Es decir, mientras no llegue el DEA, nosotros vamos a seguir con los ciclos de compresiones hasta alcanzar los 5 ciclos o 2 minutos y vamos a reevaluar, ¿de acuerdo? Cuando llegue el DEA, inmediatamente la persona que lo trajo es la que debería conectarlo. Y la ventaja de los DEAs es que están diseñados para que cualquier persona pueda utilizarlo, así sea la primera vez que ve uno en su vida. Solo tiene que abrirlo y solito el DEA trae imágenes de qué cosas debe hacer, y en cuanto tú prendes el DEA, empieza a decirte órdenes y te empieza a decir qué hacer. Te dice que saques los parches, que los conectes, y los parches traen dibujitos que te dicen dónde pegarlos. También aquí es importante saber si el DEA es pediátrico o no es pediátrico. Si es pediátrico, solo se utiliza en niños hasta los 8 años. Después de 8 años, lo ideal es usar un DEA para adultos. También es importante saber si el DEA trae parches pediátricos o no pediátricos. Los parches pediátricos también se usan para niños hasta los 8 o 9 años. Y si en dado caso tenemos un DEA para adultos y no existen los parches pediátricos, no importa, los parches para adultos sí sirven para los pacientes pediátricos. En cambio, al revés no se puede. Si tienes un adulto y solo tienes parches pediátricos, ponerle los parches y hacer nada es exactamente lo mismo, porque la descarga no va a ser suficiente. Entonces, en cuanto llega el DEA, mientras la otra persona lo conecta, el reanimador sigue con sus compresiones y sus ventilaciones. En cuanto el DEA ya esté listo, él solito te va a indicar que pares de hacer compresiones para que analice el ritmo. Y los desfibriladores automáticos están diseñados para reconocer básicamente 2 ritmos: los desfibrilables, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Si el paciente tiene alguna otra cosa, el DEA no lo va a reconocer y por lo tanto te va a decir que no recomienda una descarga. Si no recomienda una descarga, vas a continuar con el RCP, y solito el DEA a los 2 minutos te va a decir que vuelvas a dejar a parar el RCP para que pueda reevaluarlo. Y si sí te recomiendo una descarga, los DEAs traen un botón en forma de rayo, que es para cargar el DEA. Entonces la persona que está utilizando el DEA lo va a cargar, le pica el botón, va a haber un sonido de carga, y cuando ya esté listo, el DEA te va a decir que se retiren todos, y aún así la persona que esté manejando el DEA tiene que dar la orden de fuera tú, fuera yo, fuera todos, para que nadie esté tocando al paciente, y en ese momento aprieta el botón para dar la descarga.
En cuanto la descarga esté administrada, tenemos que continuar con otro ciclo de 2 minutos de RCP y después vamos a reevaluar. Otra cosa importante aquí de mencionar es que si el DEA no te recomienda una descarga y tú ya estuviste dando varios ciclos de RCP, acabando ese ciclo tienes que checar otra vez el pulso del paciente. ¿Por qué? Porque el ritmo sinusal, que es el ritmo normal de nuestro corazón, no está dentro del catálogo del DEA. Esto quiere decir que a lo mejor el DEA no te recomienda una descarga porque no necesita una descarga el paciente porque ya recuperó su pulso. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que, por eso, estar reevaluando continuamente. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ahora, ya que vimos un poco a grandes rasgos lo que fue el BLS, ya podemos enfocarnos en el PALS. Y el PALS, cuando tú tomas el curso, te dicen que tiene un enfoque sistemático. A esto se refiere a que el PALS va por pasos. No puedes saltarte al paso 2 si no resolviste el paso 1 completo. Y el PALS, como les decía yo, se centra mucho en prevenir todas estas cosas. Entonces, vamos a ir desde lo menos hasta lo más. Así que por eso la primera pregunta que hace el PALS para empezar su enfoque o aplicarlo es si el niño responde o no a estímulos. Que es lo que yo les decía, darle el pequeño golpe en la planta del pie a los bebés o estimularlos si ya es más grande. Si la respuesta es que sí, podemos estar un poco más tranquilos y podemos proceder a una fase que se llama diagnóstico y tratamiento. Si no está respondiendo a estímulos, es como si llegáramos otra vez al BLS. Entonces, si está respirando efectivamente, podemos otra vez pasarnos al diagnóstico y tratamiento. Si no respira, es cuando pasamos a lo de checar pulso, y ya de ahí nos vamos a dividir otra vez como en el BLS. Si sí tiene pulso, pues nos enfocamos en rescatar la vía aérea, y si no tiene pulso, pues vamos a comenzar el RCP. Entonces, ese es como el enfoque inicial del PALS, es como primero ver estímulos, respiración y circulación. El PALS se enfoca mucho en la respiración porque la mayoría de los problemas en pacientes pediátricos o causas que hagan que necesiten el soporte de vida van a ser respiratorias. Casi ningún niño va a tener, a menos que tenga como algo que lo predisponga, como una cardiopatía congénita o algo así, casi todos, más del 90% van a llegar a esas emergencias por alguna falla respiratoria o dificultad respiratoria. Entonces, por eso el PALS hace mucho énfasis en primero checar la respiración en vez de la circulación. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa si el niño respondía a estímulos o aunque no respondía a estímulos, ventilaba bien y por eso nos llegamos hasta la fase de diagnóstico y tratamiento? Como les dije, esto significa que podemos estar un poco más tranquilos porque el paciente no está en peligro de muerte inmediata o de paro cardiorrespiratorio inmediato, y pues tendremos un pequeño lapso para poder averiguar la etiología o lo que está ocasionando este problema. Entonces, estas fases de diagnóstico y tratamiento las vamos a dividir en dos, en evaluación primaria y evaluación secundaria. Pero también, si nosotros estamos llevando a cabo estas evaluaciones y vemos que el paciente deteriora o que vemos otros signos de emergencia respiratoria o cardíaca o lo que sea, tenemos que detener eso y regresar a lo anterior, que es el soporte básico. Entonces, la que sigue, por favor. La evaluación primaria la vamos a dividir en 5 letras que van a ser A, B, C, D y E. Entonces, primero vamos a ver la ABC. A se va a referir a la vía aérea. Aquí tenemos que hacernos 3 preguntas esenciales. La primera es si la vía aérea está permeable o no. Y para esto tenemos que preguntarnos si está alineada o no. Entonces aquí, si no está alineada y no hay ninguna lesión cervical, nosotros tenemos que utilizar pues maniobras manuales para nosotros alinearla, que va a ser en los niños más grandes, podemos ya utilizar lo que es el levantamiento de barbilla o tracción mandibular para que alineen su vía aérea, porque como sabemos en los niños ya mayores y en los pacientes adultos tiene que haber una extensión del cuello para que esté alineada, y en cambio en los bebés lo ideal es que esté completamente recta. Entonces ahí lo que podemos hacer es poner alguna cobija o sábana, almohada, lo que tengan para que esté recta.
Ya que está alineada, podemos comprobar si está permeable o no. Si está obstruida, ahí depende mucho de las herramientas que tengan. Hay manuales que sí dicen que podemos nosotros retirar el objeto de la obstrucción si tenemos con qué. Si no tenemos con qué, lo ideal, el PAL siempre dice como es una flechita y dice consultar a un experto o esperar a que lleguen herramientas más avanzadas. Y ya más adelante veremos que si la permeabilidad no está por algún tipo de líquido, vómito, lo que sea, pues procederemos a algo como la succión y todo eso. Y también aquí nos vamos a preguntar si este paciente va a necesitar alguna vía aérea avanzada, que ya sería como una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal, que dentro del PALS no está como tal las herramientas que te enseñan a intubar, más bien menciona como los criterios y las cosas que tienes que analizar ya que el paciente está intubado, porque menciona que esta es una habilidad difícil y que si nadie en el equipo lo ha hecho antes o está, o tiene los conocimientos, pues no se debe de utilizar, porque menciona que alguna vía aérea pues más sencilla con una ventilación adecuada tiene la misma, pues los mismos rendimientos que un tubo endotraqueal. La siguiente va a ser B, que hace referencia a la respiración, y aquí tenemos que preguntarnos si respira rápido o lento. Obviamente, si la respuesta es lento, es un poco más preocupante porque pues, nos indica que ya estamos más cerca de una falla respiratoria y la falla respiratoria nos acerca mucho más a un paro, ¿no? También aquí tenemos que ver si utiliza músculos accesorios, ¿no? Como el aleteo nasal, la retracción gifoidea, a lo mejor el tiraje intercostal. Y también tenemos que ver si escuchamos algún ruido anormal o algún quejido y volver a preguntarnos, ya que ya hemos respondido las dos de arriba, si a lo mejor esto nos indica que necesitamos una vía aérea avanzada. Y la C, que hace referencia a la circulación, pues aquí tenemos que evaluar el pulso, cómo se siente, si es rápido, lento, si es sincrónico. Necesitamos ver también la coloración del paciente, si está pálido, cianótico, el llenado capilar, la temperatura del paciente y también la frecuencia cardíaca, que aquí también tenemos que recordar que, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Que en los pediátricos va a depender mucho de su edad. Entonces, aquí el PALS de hecho recomienda que nosotros traigamos esta tablita en nuestra cartera, en nuestro celular, en donde quieran, porque pues a la mera hora no siempre podemos recordar como, pues, dependiendo de la edad del niño, cuáles son los signos vitales. También otra cosa que menciona el PALS es que no siempre vamos a saber la edad del niño, porque si no hay nadie que esté ahí cerca que lo conozca o no sé, pues no podemos calcularla, podemos hacer una edad estimada y pensar en si está bien o no la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Sí tenemos herramientas para hacer una toma de tensión arterial. La que sigue, por favor. La D, más que nada, nos hace, hace énfasis al déficit neurológico que pueda tener el paciente. Y aquí primero nos dice que tenemos que evaluar el estado de alerta o el estado de conciencia, como lo conozcan, y pues nos da la mnemotecnia, de ABDI, que va a ser, si está alerta, esto quiere decir que desde que nosotros nos acercamos al niño, el niño nos voltea a ver, o el bebé, lo que sea, y reacciona está interactuando con su medio, ¿me explico? O sea, que tiene los ojos abiertos, que puede seguir a lo mejor a la mamá con su mirada, o se ríe, se mueve, lo que sea. La verbal va a ser un niño que a lo mejor solamente reacciona cuando le hablamos por su nombre o cuando gritamos o hacemos ruidos, en caso de los bebés. La D va a ser si solo responden a un estímulo doloroso, que dependiendo también del tamaño del niño va a ser cómo lo hagamos. Puede ser desde pues el que se hace en la uña o el que se hace con el nudillo en el esternón. Eso es dependiendo igual del niño. Y la I es que está completamente inconsciente y no respondió a ninguno de los anteriores. Y aquí el PALS menciona que si hay tiempo suficiente, podemos hacer una evaluación de la escala de coma de Glasgow, obviamente la que está modificada para pacientes pediátricos. Y si no, con quedarnos con el ABDI, pues ya tenemos más o menos una idea del estado en el que está el paciente. Y la E es para la exposición o que habla de exponer al paciente completamente en busca de otras lesiones, como puede ser heridas, algún trauma, hemorragias o cosas que a lo mejor a simple vista no podamos ver. No se trata de hacer una exploración física completa, sino más bien de exponer y buscar a simple vista qué podemos encontrar, pero menciona que en los pacientes pediátricos es muy importante que después de exponerlos los volvamos a cubrir, porque como podemos recordar, los niños pierden calor mucho más rápido que los adultos, entonces
no es como que lo descubras y lo dejes así al aire, tienes que volver a taparlo. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, esta es la escala de coma de Glasgow modificada. Como recordamos, pues va a tener 3 componentes, que va a ser el ocular, el verbal y el motor. Y van a ir también en puntajes de 4 para el ocular, 5 para el verbal y 6 para el motor. Y pues este está modificada para niños porque en vez de traer como en lo de verbal como que dice palabras incoherentes y eso, más bien trae cosas como que está irritable o llora, porque pues si son niños muy pequeños no podemos hacerle preguntas y esperar que nos contesten como lo haría un adulto. La que sigue, por favor. Ahora, si ya logramos hacer A, B, C, D, E sin que el paciente se deteriorara y ya tenemos alguna causa como probable, o sea, ya encontramos alguna falla en A, B, C, D, E, ya podemos pasar a la siguiente evaluación, que como les dije, pues va a utilizar mnemotecnias, que va a ser, una va a ser SPAM, que es la más corta y la más como fácil de recordar. La S va a ser para signos y síntomas. Y aquí sí vamos a revisar al paciente de manera rápida, de pies a cabeza, e interrogando ya sea al niño, si está consciente y ya tiene esa capacidad, al papá, a la mamá o al testigo que esté ahí, sobre pues qué fue lo que pasó o qué signos y síntomas ha tenido en las últimas horas. Recordemos que aquí esta evaluación no es como hacer un interrogatorio para una historia clínica, esta tiene que ser enfocada en el problema que encontramos en la evaluación primaria. Aquí no nos va a importar los focos de la casa o los hermanos, o no. Aquí es enfocarnos a lo que necesitamos. Ahora, la P va a ser de pasado médico, y aquí también no nos vamos a enfocar de que si tuvo diarrea a los 3 meses y se le curó, no, es enfocarnos a lo que nos puede llevar a una emergencia de estas, ¿no? Entonces, si tuvo algún problema al nacimiento, a lo mejor que lo lleve a alguna secuela, si ha estado hospitalizado por algo que también sea reciente, o si ha tenido alguna cirugía, si tiene ya alguna enfermedad diagnosticada, que tenga un tratamiento, o algunos pacientes a lo mejor ya tienen alguna cardiopatía ya diagnosticada o no sé, taquiarritmias, etcétera. Ahora, la A va a ser para alergias. Esto es más que nada por si el niño pudo estar en exposición a algún alergeno, ya sea ambiental o de otro tipo. Y la M va a ser de medicamentos, desde medicamentos prescritos que el niño tome de manera continua, o si pudo ingerir algún tóxico, ya sea por accidente o intencional que alguien se lo dio, lo que sea. Entonces, esta es como la mnemotecnia más rápida para que nosotros hagamos una evaluación secundaria rápida, porque como les digo, tenemos que llegar a la parte de tratamiento lo antes posible para prevenir que esto progrese y el niño llegue a pues algún paro o alguna emergencia peor. La que sigue, por favor. Ahora, para poder llevar a cabo el PALS, tenemos que también conocer qué herramientas necesitamos o vamos a utilizar para llevar a cabo el protocolo. Y las divide más que nada en dispositivos médicos, dispositivos para el control de la vía aérea y los medicamentos. La que sigue, por favor. Ahora, en dispositivos médicos vamos a hablar rápidamente porque también en el PALS esperan que ya tengas como un conocimiento previo del uso de estos dispositivos, y los que más menciona como tal va a ser el acceso intraóseo y un acceso intravenoso. En los niños dice que es preferible utilizar los accesos intraóseos si tienes la capacidad de ponerlos y estás, pues, si ya has puesto algunos o al menos has tenido alguna sesión de práctica, porque en los niños, pues, el hueso es mucho menos firme que en los adultos y tiene la misma, pues sí, o sea, es igual de bueno que utilizar un acceso intravenoso y es mucho más rápido de poner si sabes hacerlo. No es tan fácil como parece. Hay también diferentes tamaños, como se ve en la imagen, que van dependiendo de del tamaño del paciente. Y pues sí tienes que tener mucho cuidado al ponerlos. A la hora de que tú lo estás poniendo, la manera de saber que tu intraóseo ya está donde debe, cuando empiezas a ponerlo, tú vas a sentir como una resistencia que va a ser pues el catéter perforando el hueso. Y en cuanto tú sientas que la resistencia ya no está, es cuando ya llegaste al lugar indicado y ya puedes dejarlo así y ya puedes proceder a conectar tu vía y todo lo demás. Y en los accesos intravenosos, si son niños pequeños, se prefiere utilizar estos catéteres que pues se les llaman mariposas. Son muy fáciles de utilizar
y además, como tienen esas dos como alitas, son muy fáciles de fijar. También por el hecho de que los pacientes pediátricos pues son más activos y más inquietos, entonces estos son mucho más fáciles de fijar en ellos y son como más suaves, entonces pues no son como los catéteres para adultos que son un poco más duros y con cualquier cosita pues se doblan y ya no sirven como los popotes y así. Obviamente si el niño ya es más grande, pues vamos a utilizar un catéter venoso pues ya para adulto, ¿no? Y ya después de esto, conectaremos nuestra vía, que usualmente lo que el PALS recomienda es conectar una solución salina normal o un ringer lactato, que son como las más ideales que podemos utilizar para los tratamientos. La que sigue, por favor. Ahora, para el manejo de la vía aérea nos va a mencionar diferentes dispositivos. El primero va a ser la bolsa válvula mascarilla, que pues supongo que todos hemos visto o ya la hemos utilizado, y de ella nos va a hablar de tres cosas esenciales, que va a ser que esté en una posición adecuada, que haya un sello adecuado y que aparte la ventilación la realicemos de manera adecuada. En cuanto a la posición, como les mencionaba, si ya el paciente es más grande, podemos utilizar el levantamiento de barbilla, como se ve en la imagen, para alinearlo, y si es un niño pequeño, un bebé, pues vamos a mantenerla recta con ayuda de alguna cobija, alguna almohada, lo que sea. Ahora, para realizar un sello adecuado necesitamos utilizar una técnica que le llaman la de la E y la C para realizar el sello. Y como pueden ver en la imagen, la E es la mano que queda abajo sosteniendo tanto la cabeza del paciente como la mascarilla, y la C va a ser la que esté rodeando completamente a la mascarilla. También aquí en cuanto a los tamaños, para los niños pequeños tenemos que utilizar mínimo uno que tenga una capacidad de 450 mililitros, y para los ya más grandes ya podemos usar uno de hasta 1000 mililitros. Aquí también es importante mencionar que pues no todos tenemos acceso o sea, no todos llevamos cargando un ambú en nuestra mochila, pero sí hay algunas mascarillas portátiles que son muy pequeñas, que pues pueden adquirir y no son caras, y son para utilizar esto, pero en vez de traer pues obviamente el ambú y todo eso, traen una válvula en la que nosotros vamos a insuflar, y esto es más que nada para no tener como contacto directo con la boca del paciente. Es como para protección de ambos, y pues sí son bastante prácticas, y estas pues se pueden volver a lavar, esterilizar y vuelven a servir para que las utilices continuamente. La que sigue, por favor. Ahora, otra cosa importante del sello adecuado es utilizar el tamaño de mascarilla adecuado, porque existen muchos tamaños más en los pacientes pediátricos, entonces tenemos que fijarnos y que no haya errores como los que se ven en la imagen, que en primera, que esté bien colocada la mascarilla. Si se dan cuenta, tiene como una parte completamente redonda y una que es como un piquito. Ese que es como un piquito siempre va a ir hacia arriba, o sea, esa es la parte que cubre la nariz, y siempre tienen que cubrir la nariz y la boca solamente, no tienen que incluir la barbilla y no tienen que cubrir ninguna de la zona de los ojos, o sea, solamente es la nariz y la boca. Entonces, siempre que nosotros coloquemos la mascarilla, tenemos que ver que sea del tamaño adecuado. Y también menciona el PALS que se prefieren estas mascarillas que son como transparentes, porque así nosotros también podemos estar pendientes de la coloración de los labios o de la cara del paciente. Entonces es como que tengan esa ventana para que nosotros podamos estar pendientes de todo. La que sigue, por favor. Ahora, otros dispositivos que menciona el PALS que son como de uso básico son las cánulas orofaringeas o cánula de Guedel y las nasofaringeas. Aquí también va a ir por tamaños y pues usualmente las cánulas pues traen como el tamaño, y como se ve en la imagen de la izquierda, van por colores. Estos colores varían por fabricante y por país, pero casi todas traen, en donde traen el color, pues los números de cuáles sean. Usualmente en los pacientes pequeños utilizamos de la 2.0 a la 1, y ya en los niños más grandes pues vamos a utilizar desde la 2 hasta pues la 5 si fuera necesario, pero pues nunca hay niños tan grandes. La manera de poner esta cánula es como se ve en la imagen. Si se dan cuenta,
La cánula no la vamos a meter como va a quedar, la metemos al revés y al momento de girarla, lo que la cánula hace es que atrapa la lengua, por así decirlo, para bloquearla y que no obstruya. Y en los pacientes pediátricos hay una pequeña diferencia. Menciona que si es un niño pequeño, en vez de meterla al revés, sí podemos meterla anatómicamente, pero utilizar un depresor lingual como una batilenguas o algo así para, pues, que haga la función de atrapar la lengua y colocar la cánula. Aquí, para elegir el tamaño, lo que tenemos que hacer es agarrar directamente nuestra cánula y la que va a ser del tamaño correcto es la que vaya de la comisura del labio del paciente hasta el lóbulo de la oreja. Si nosotros elegimos una cánula más pequeña para el paciente, la lengua puede obstruir y no va a funcionar. Y si nosotros elegimos una más grande, puede lesionar los tejidos y pues también si nos causa una lesión ahí, puede causar un edema y va a ser contraproducente porque vamos a obstruir más la vía aérea. Y las cánulas nasofaríngeas va a ser lo mismo, la vamos a medir, pero en vez de la comisura del labio va a ser desde nuestra narina hasta el lóbulo de la oreja y pues esta se va a insertar directamente por la narina y vamos, aquí solo menciona que tienes que tener mucho cuidado de si estar yéndote hacia abajo y no hacia arriba, porque hacia arriba pues está el cerebro y no queremos irnos hacia allá. Entonces, estos son como los dispositivos de vía aérea básica. Ya los avanzados incluyen cosas como las mascarillas laríngeas o el tubo endotraqueal. Y pues las mascarillas laríngeas sí son más avanzadas, pero bueno, a mi parecer son más fáciles de colocar porque pues van anatómicamente y con que les pongas un poco de lubricante para que pase bien, pues solo es alinear la vía aérea, la pasas y ya. Y esas mascarillas también van por tamaños y cuando hablo de tamaños me refiero a kilos del paciente y ellas sí traen en su inscripción así de tantos a tantos kilos y pues si no sabes el peso del paciente solo hay que estimarlo y así ya puedes elegir tu vía aérea avanzada. ¿Qué sigue, por favor? Ahora, otra de las herramientas es del que hablamos hace rato, que es el DEA. Como les digo, son pues dispositivos muy fáciles de usar. Como ven en el de la izquierda, el amarillo tiene un botón verde al centro que dice on-off, para que todo el mundo sepa que es el de encendido y apagado. Y el de abajo, el del rayito, es el que vamos a utilizar para cargarlo y para administrar la descarga. Del lado izquierdo, como pueden ver, están los parches y hasta te explica cómo abrir el paquete, cómo despegar el pegamento del parche y están los dibujitos de dónde los vamos a pegar. En el caso de que estemos utilizando parches de adulto en un paciente pediátrico, los vamos a pegar como si fueran los pediátricos, pero tenemos que tener mucho cuidado, como van a ser más grandes, de que no se toquen entre sí los parches, si es que abarcan pues mucho del cuerpo del bebé. Y para pegar los parches siempre tenemos que tener mucho cuidado de que no esté sudoroso el bebé o mojado o sucio, porque esto va a hacer que los parches no peguen de manera efectiva y aparte que no transmitan la descarga de manera correcta. También los DEAs, la ventaja de ellos es que su batería dura de 3 a 5 hasta 7 años dependiendo del fabricante, entonces no tenemos que preocuparnos de que se vaya a apagar a la mitad de la reanimación ni nada, a menos que sea un DEA que utilicen seguido, pero casi ninguno de los DEAs pues tiene un uso continuo. Y pues como les dije, estos se supone que en teoría deben de estar ubicados en todos los lugares públicos. Y bueno, en Estados Unidos sí hay un mapa o en Google Maps tú puedes poner como disponibilidad de DEAs y te aparece. Aquí en México no está activado eso, pero pues sí, en Estados Unidos sí pueden ver el mapa y hay puntitos rojos por el mapa y te dice dónde están y pues puedes preguntar y te aparece como el numerito a donde puedes llamar para que te den el DEA si lo necesitas. La que sigue, por favor. Otra cosa importante de la que habla el PALS es de los medicamentos que en teoría tenemos que tener disponibles para utilizarlos. Realmente, como van a ver más adelante en el protocolo, el PALS no se mete mucho pues en qué son o cómo funcionan o lo que sea. Te dice como tienes que traer lo usas para esto y vas a usar tanto. Porque como les digo, tiene que ser fácil de recordar y tiene que ser, pues, rápido. Entonces, los medicamentos que el PALS menciona que tienes que saber manejar van a ser la adenosina, que su uso principal es para las taquicardias supraventriculares y viene la dosis tanto inicial como la máxima. La amiodarona, que es también para taquiarritmias,
y te menciona también, por ejemplo, en esta que la vas a administrar de 20 a 60 minutos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. La atropina para bradicardias, la epinefrina para un paro cardiorrespiratorio y la glucosa para hipoglucemia. Y aquí recuerden que en los pacientes pediátricos todas las dosis siempre van a ser por kilogramo de peso. La que sigue, por favor. Ahora, otros medicamentos que también tienes que tener van a ser bicarbonato de sodio para cosas como la acidosis metabólica, lidocaína para las taquiarritmias, sulfato de magnesio para una arritmia específica, que es la Torsat de Point, la milrinona, que es un vasopresor para el shock cardiogénico, la naloxona, el PALS y todos los protocolos de Estados Unidos hablan mucho de la naloxona como el antídoto para una sobredosis de opioides, porque en Estados Unidos tienen mucho mayor casos de sobredosis por opioides que aquí, entonces todos sus protocolos están diseñados para también atender este problema en específico, solo porque ellos tienen una gran incidencia. Entonces, por eso mencionan que nosotros tenemos que tenerlo. Y bueno, la procainamida, que también va a ser para taquiarritmias. Y ya las dosis y todo eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante con cada emergencia. La que sigue, por favor. Ahora, ya pasando a las cuestiones que ponen en peligro la vida, el PALS tiene un protocolo de respuesta para cada una de estas. También menciona un poco del tratamiento para cada una de estas, pero como les digo, estos son temas como aparte. Por ejemplo, el tema de shock, el PALS menciona todos los tipos de shock, las causas y todo eso, pero no vamos a profundizar mucho en eso porque pues son cosas que tendríamos que ver por aparte o esto se haría eterno. Entonces voy a mencionar como lo más importante y el tratamiento que el PALS menciona sin meterme mucho a fisiopatología y esas cosas. Bueno, las más importantes va a ser la dificultad o falla respiratoria, es en la que más hace énfasis el PALS porque, como les decía, la mayoría de los pacientes que llegan a un paro cardíaco en pacientes pediátricos primero tuvieron que tener una falla respiratoria o un shock hipotensivo, que es la segunda más común. Pero recordemos que estamos hablando de un shock hipotensivo, que no es lo mismo que el hipovolémico, porque el hecho de que ya haya una tensión arterial baja va a hablarnos de un shock descompensado. Entonces, más bien a eso se refiere el PALS, para que haya esa aclaración. Se refiere a cualquier tipo de shock que ya no esté logrando compensar el cuerpo. Esas son las dos principales causas que ponen en peligro la vida de los pacientes y que podrían llevarnos a la peor, que es el paro cardiorrespiratorio. Y también el PALS nos menciona las otras dos arritmias, que son la bradicardia y la taquicardia, aunque la taquicardia menciona que es la menos común de las situaciones, y la bradicardia casi siempre en los pacientes pediátricos se debe a causa de una hipoxia. Entonces regresaríamos a que para que tenga una bradicardia probablemente ya hubo alguna falla respiratoria. Entonces en la que más vamos a poner énfasis va a ser en esa. La que sigue, por favor. Ahora, para hablar de la dificultad y falla respiratoria, el PAS la define a grandes rasgos como que la actividad pulmonar va a ser insuficiente para traer el oxígeno y para sacar el CO2 de la sangre. Y aquí nos menciona que tenemos que averiguar si el problema o la falla está en la ventilación o en la oxigenación, que tenemos que recordar que la ventilación es como lo mecánico, lo que tiene que ver con los músculos, la expansión del tórax y todo eso, y como tal la vía aérea. Y la oxigenación ya va a ser como el proceso fisiológico que ocurre dentro del sistema pulmonar. Entonces, en cuanto a la ventilación, tenemos que preguntarnos si la vía aérea está permeable o no, si los músculos torácicos están funcionando, porque pues como sabemos puede haber cosas que paralicen esos músculos o también el cansancio pues muscular puede suceder en esos. Y también aquí tenemos que ver cómo está la frecuencia respiratoria, que muchas bibliografías dicen que se debe decir frecuencia ventilatoria, porque realmente, como decimos, la ventilación es el proceso mecánico y la respiración tiene que ver con el fisiológico. Entonces aquí vamos a ver si hay algún problema dentro de la ventilación, y si no, ya podemos preguntarnos si el problema está en la oxigenación. Aquí es más que nada preguntar si el oxígeno que está recibiendo el paciente es suficiente o si tiene una alta demanda de oxígeno o una baja reserva. Tenemos que pensar si el flujo pulmonar está siendo el adecuado y además si el intercambio gaseoso se está llevando de manera adecuada. Esto obviamente nos encaminaría a pensar en diferentes
causas, diferentes patologías que vamos a ir viendo. La que sigue, por favor. Ahora, como tal, también tenemos que diferenciar entre dificultad respiratoria y la falla respiratoria. Y para eso vamos a ir viendo diferentes cosas que nos van a ir diciendo. Por ejemplo, en cuanto a la vía aérea, en la dificultad puede estar semipermeable y el paciente puede que abra espontáneamente y alinee por sí solo la vía aérea. En la falla respiratoria está posiblemente obstruida y además el paciente no puede controlarla, no puede alinearla ni nada. En cuanto a la frecuencia, en la dificultad va a haber taquipnea y en la falla va a haber bradipnea. Por eso la falla es más peligrosa que la dificultad. En cuanto al esfuerzo respiratorio, en la dificultad va a haber uso de músculos accesorios y en la falla no va a haber ningún esfuerzo. En cuanto a los sonidos, en la dificultad vamos a poder escuchar los sonidos claros y en la falla va a haber o nada o sonidos anormales. Aquí también podríamos hablar de todo lo que es estridores, sibilancias y todo eso. En la frecuencia cardíaca, usualmente en la falla ya vamos a tener una bradicardia debido a la hipoxia y en la otra vamos a tener taquicardia. En el estado de alerta, en la falla va a estar completamente inconsciente y en la otra va a estar agitado. Y en cuanto a la coloración, usualmente en la dificultad solo van a estar pálidos y en la falla podemos verlos pálidos o cianóticos. La que sigue, por favor. Ahora, el PALS menciona estas causas que son como las principales que causan falla respiratoria o dificultad en los pacientes pediátricos, pero como nosotros sabemos, pues puede haber muchas más patologías. Y aquí pues menciona que en la vía aérea superior las más comunes son el CRUP, alguna oclusión por algún cuerpo extraño, algún absceso retrofaringeo, que es la menos común de todas, pero el PALS hace mucha mención de ella, y algo más severo como la anafilaxia, ¿no? En la vía aérea inferior nos menciona las dos más comunes en pediátricos, que es asma y bronquiolitis. Ya en cuanto a daños en el tejido pulmonar, nos habla de neumonía o neumonitis, y causas que afecten el sistema nervioso simpático o el central, pues ya va a ser como tal una sobredosis o algún trauma cráneoencefálico. La que sigue, por favor. Ahora, el manejo inicial para cualquier falla respiratoria va a ser, como ya lo vimos hace rato, lo inicial va a ser hacer un ABC y tenemos que ver y solucionar la permeabilidad y la alineación de la vía aérea. Aquí ya vamos a aplicar lo que les mencionaba hace rato de la succión si es necesaria. En cuanto a la succión, tenemos que recordar que tenemos que hacerla con la boca completamente abierta en los carrillos y no puede ser por más de 10 segundos porque los efectos que tiene la succión si se prolonga por mucho tiempo, el más común es la hipoxia y el segundo más común es náusea o vómito porque puede haber una estimulación vagal y pues el paciente vomita y eso nos va a obstruir más la vía aérea. El PALS también dice que mientras haces succión tienes que monitorizar la oximetría y si desciende a más de 94, así no hayas cumplido los 10 segundos, tienes que parar porque recuerden que la hipoxia lleva a bradicardia y pues la bradicardia a paro. Y aquí cuestionamos otra vez el uso de una vía aérea avanzada como una mascarilla laringea o a lo mejor un tubo. Ahora, en breathing tenemos que vigilar la oximetría, checar si el paciente necesita un oxígeno suplementario y dependiendo de la emergencia que lo esté causando, pues considerar nebulizaciones. Y como tal para C lo que vamos a hacer es monitorear de signos vitales, si tenemos algún monitor o si no, pues estar checándolos continuamente y conseguir un acceso vascular, ya sea intraóseo o pues intravascular, ¿no? Y aquí el PALS sí menciona en este capítulo el tratamiento específico para la causa encontrada, es decir, te dice si es asmático, vamos a hacer esto, si tiene neumonía, vamos a hacer esto, pero realmente eso no es como lo que nos estamos enfocando ahorita. Y el PALS menciona que si nosotros vemos que ya está la dificultad progresando a falla respiratoria, sí podemos considerar dar ventilaciones de rescate y daríamos dos ventilaciones, esperaríamos un segundo, 2 ventilaciones y así para ver si eso ayuda a mejorar la dificultad del paciente. La que sigue, por favor. Ahora, otra de las amenazas contra la vida va a ser la bradicardia, que pues como sabemos es que la frecuencia cardíaca sea menor a lo esperado para la edad del paciente en el caso de los pediátricos. Otra cosa importante es que no todas las bradicardias se van a tratar, solo aquellas que sean sintomáticas o que pongan en riesgo la función vascular del paciente
o que estén causando ya datos de shock o dificultad respiratoria o dolor torácico, solo esas vamos a tratar. Dentro de las bradicardias o bradiarritmias más comunes que podemos encontrar, va a estar la bradicardia sinusal, el bloqueo AV de primer grado, el de segundo grado MOVITS 1, el de MOVITS 2 y el de tercer grado o completo. Como les digo, el PALS espera que tengas como un conocimiento previo en electrocardiograma. Entonces, pues tenemos que recordar pues ciertas cosas. ¿Me puedes poner la que sigue, por favor? Ahora, pues la bradicardia sinusal, como sabemos, va a ser el ritmo normal, pero con una frecuencia cardíaca menor a lo esperado. El bloqueo AB de primer grado, su característica es que el intervalo PR va a ser mayor a lo normal, que es 0.20 segundos, pero va a ser constante, es decir, si mides 0.24, todos van a medir 0.24. En el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 o de Wenckebach, el intervalo PR va a ir aumentando, es decir, va a ser como 20, 22, 24, 26, hasta que llegue a una P que ya no conduzca, o sea, ya después de la P no va a haber intervalo PR ni nada. Esa es su característica. En el MOVITS 2, aquí el intervalo PR no va a estar aumentado, y si estuviera está constante, pero va a existir P's que no conducen, entonces vamos a tener un ritmo normal, pero de repente vamos a tener una P que ya no condujo y pues se quedó ahí sola. Y en el completo, que es el de tercer grado, aquí no va a haber sincronía entre la P y entre los QRS o la R. Cada uno va a llevar su ritmo, es decir, si nosotros midiéramos la distancia que hay entre P y P, veríamos que ellas llevan un ritmo y entre R y R es simétrico, pero entre ellas parece que no hay ni pies ni cabeza. La que sigue, por favor. Ahora, este es como una mnemotecnia o bueno, como poema que a mí me enseñaron y me funcionó mucho para aprenderme bien como las características de los bloqueos y solo puse la imagen para que se den cuenta, por ejemplo, en el de primer grado que está hasta arriba, pues ahí mide 0.28 el PR, ¿no? Como está marcado. En el segundo podemos ver que están las ondas P y de la nada hay una que no conduce, que es la cuarta P. Esa ahí está, pero ya no tiene QRS. En el MOVITS 2, como podemos ver, ahí va a haber más P's que no conducen y en el de hasta abajo, como podemos ver, no hay ni pies ni cabeza entre P's y entre QRS. Entonces, es como la manera más fácil de que lo recuerden y pues a mí me sirvió. Entonces, la que sigue, por favor. Ahora, ya vamos a pasar como tal al protocolo que tienen los pacientes, que hay, perdón, para los pacientes con bradicardia en el PALS. Entonces, lo primero, cuando nosotros tenemos al paciente con bradicardia, es preguntarnos bueno, va a haber, perdón, 3 preguntas principales, que va a ser, primero decir si presenta algún compromiso cardiopulmonar. Esto lo vamos a responder viendo si hay alguna alteración aguda del estado mental, si tiene signos de shock o si ya está hipotenso. Si respondimos que no a estas preguntas, podemos nada más dar un ABC de la reanimación, poner oxígeno suplementario y estar monitorizando al paciente hasta que llegue a lo mejor a algún servicio prehospitalario, si es que no somos ese servicio, o en lo que llegamos a la unidad hospitalaria que estamos trasladando al paciente. Lo ideal aquí es que tengamos un electro de 12 derivaciones y pues que como va a estar estable en teoría el paciente, podemos pasar a lo de diagnóstico y tratamiento para identificar y tratar la causa. Si respondimos que sí a esas preguntas, pues primero tenemos que hacer igual ABC, entonces tenemos que mantener una vía aérea permeable, tenemos que asistir la ventilación, que es lo que les digo que son las ventilaciones como de rescate, porque como sabemos, la bradicardia, su causa número 1 es la hipoxia. Y tenemos que también utilizar un monitor cardíaco para identificar el ritmo, es decir, para ver si tenemos un bloqueo, si es una bradicardia sinusal o qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y tenemos que también pues realizar una toma de tensión arterial y una oximetría para estar monitorizando. Si después de hacer esto nuestra frecuencia cardíaca es menor a 60, ya vamos, a pesar de que estemos oxigenando y ventilando, y persiste la bradicardia, si la respuesta es no y con la ventilación y el oxígeno suplementario mejoró, regresamos al punto de brindar apoyo de soporte y monitorizar hasta que lleguemos a otro lado.
Si la respuesta es que sí y continúa la bradicardia, aquí menciona que vamos a continuar con el RCP si es menor a 60. Aquí ya nos menciona hasta este punto que obtengamos un acceso intravenoso y aquí ya nos dice la primer administración de medicamentos, que va a ser una administración de adrenalina. Ahorita hablamos de las dosis y todo eso. También menciona que en el caso de que tengamos algún bloqueo AB primario, ya podemos considerar otros medicamentos como es la atropina. Y aquí también menciona algo que es el marcapasos transtorácico o transvenoso, pero esto es muy avanzado, entonces a menos que haya alguien en el equipo que tenga pues los conocimientos, no se va a utilizar. Y bueno, aquí dice que mientras haces todo esto, el equipo también tiene que intentar buscar la causa de la bradicardia y tratarla. Ahora, en cuanto a las dosis, en la adrenalina, pues la dosis IV o de intraóseo va a ser de 0.101 miligramos por kilogramo. Y puedes repetir la administración de adrenalina cada 3 o 5 minutos. También aquí menciona la dosis para tubo endotraqueal porque no es la misma. Aquí va a ser 0.1 miligramos por kilogramo. Aunque realmente dicen que es mejor la administración intravenosa o intraósea que la que pusieras en el tubo. Y la dosis de atropina es de 0.02 miligramos por kilogramos y puedes repetirla una vez más, es decir, solo puedes dar 2 dosis. Lo importante de la atropina es que la dosis mínima siempre va a ser de 0.1 miligramos, porque si no causa un efecto adverso, que es una bradicardia paroxística, y empeora el estado del paciente. Y bueno, la dosis única máxima, o sea, lo más que le puedes dar a un paciente va a ser 0.5 miligramos. Entonces aquí si cuando haces tú tu cálculo te da, no sé, 0.6, pues no le vas a dar 0.6 al niño, le das 0.5, que es la dosis máxima. Y si al revés calculaste la dosis y te salió 0.8, no le puedes dar eso, le das 0.1, que es lo mínimo que puedes administrar. Después de ya hacer estas cosas, tenemos que recordar que el monitoreo de estos pacientes es cada 2 minutos. A los 2 minutos tenemos que ver si hay o no pulso. Si sí hay pulso, tenemos que volver a preguntarnos, ok, tengo pulso, pero este pulso es una bradicardia. Si persiste la bradicardia, volvemos a hacer el algoritmo y si no persiste, solo monitoreo. Y en dado caso de que pues sea la de malas y no haya pulso, pasaríamos a otro algoritmo, que es el de paro cardíaco, que viene más adelante. La que sigue, por favor. Ahora, la siguiente emergencia de la que vamos a hablar son las taquiarritmias. Aquí, pues, que para que sea taquicardia, va a hacer que la frecuencia cardíaca es mayor a lo esperado en la edad del paciente y el problema de las taquicardias es que van a ocasionar 3 cosas. Uno, que hay un mal llenado ventricular porque el corazón late tan rápido que no permite que se llene correctamente el ventrículo y por lo tanto no expulsa lo que necesita. Así que va a haber una disminución del gasto cardíaco y esto va a ocasionar una disminución del flujo a las arterias coronarias. Entonces, pues es como si el corazón solito se estuviera saboteando y nos va a causar pues muchos problemas. Y ahora, para que nosotros sepamos diferenciar las taquiarritmias, el PALS nos las divide en 2, en las de QRS estrecho, o sea que mida menos de 0.09 segundos, y QRS amplio, que son las de más de 0.09 segundos. En las de estrecho vamos a tener 4 principales, la fibrilación y el flúter auricular, la taquicardia sinusal y la taquicardia supraventricular. Y en los de QRS amplio vamos a tener la taquicardia ventricular y algunas supraventriculares muy inusuales. Realmente para que se presente una TSB con QRS amplio es muy extraño. Ahora, en las que más vamos a hacer énfasis va a ser en la sinusal y en la supraventricular porque son las que más ocurren en niños. De hecho, la taquicardia ventricular va a ser la más común de todas en pacientes pediátricos y la sinusal, que ahorita vamos a hablar de ellas. La fibrilación y el flúter no los vamos a mencionar porque es muy raro que pase en un paciente pediátrico, a menos que ya la tenga diagnosticada desde pequeño para alguna alteración congénita. Entonces, ¿me puedes dar la que sigue, por favor? Ahora, para diferenciar las taquicardias a grandes rasgos, como les digo, es para alguien que tiene como conocimientos básicos de electrocardiograma. Las taquicardias sinusales van a ser aquellas que no sobrepasen los 220 o los 180 latidos por minuto, dependiendo del paciente. Estas van a ser taquicardias progresivas, es decir, el niño no va a pasar de tener, no sé,
110 a 220 de la nada, o sea, va a ir subiendo. Y en estas va a haber una onda P visible. Además, estas suelen estar causadas por un requerimiento en el aumento del gasto cardíaco, entonces va a ser casi siempre por fiebre, por demasiada actividad física, por excitación o por alguna cosa que los ponga ansiosos, lo que sea, esa es la cosa más común. Y en las taquicardias supraventriculares, aquí van a ser ritmos que van muy rápido, van a más de 220 o más de 180, perdón, van a ser súbitas, o sea, va a ser de un momento a otro, y en estas no hay onda P visible. A mí, para identificarlas, como me enseñó mi profesor de PALS, me decía que recordaba que las supraventriculares son esas que se ven como tacón de aguja. Entonces, si pueden ver, las supraventriculares se ven mucho más estrechas y picudas que la sinusal, entonces es como una manera fácil de recordar para no perder como el tiempo de contar los cuadritos y multiplicar y ver todo eso, ¿no? Como les decía, la taquicardia supraventricular es la más común de todas y esta no varía con la actividad, o sea, no es como la otra que si haces mucha actividad física o si tienes fiebre o algo así, detonan. Y estas, el protocolo menciona que solo se van a tratar las que tengan prolongadas, o sea, que sean prolongadas, que ocurran frecuentemente en el paciente o que causen ya alguna alteración extra, algún otro síntoma. La que sigue, por favor. Ahora, el protocolo para las taquicardias va a ser un poco más largo que para las bradicardias, porque aparte incluye pues muchas otras cosas. Pero este inicia como todos los demás. Primero va a ser la evaluación inicial y de apoyo, donde vamos a mantener la vía aérea permeable, apoyar la ventilación, administrar oxígeno. Aquí sí, en estos tenemos que tratar de conseguir un monitor cardíaco para checar el ritmo y porque aparte más adelante vamos a ver que pues para la cardioversión lo vamos a utilizar. Necesitamos obtener sí o sí un acceso intravenoso porque vamos a utilizar medicamentos y si se pudiera tendríamos que utilizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, pero pues si no está disponible no hay problema. Tenemos que después de esto, antes de todo, evaluar el ritmo del paciente y si solamente encontramos que es una taquicardia sinusal, o sea que hay onda P, que todo está como bien, pero solo es una taquicardia, aquí dice que podemos estar más calmados, buscar la causa y tratarla. Si no es una taquicardia sinusal y es cualquier otro de los ritmos que les mencioné, volvemos a la misma pregunta que en los otros protocolos, saber si presenta o no compromiso cardiopulmonar. Es decir, si hay alguna alteración del estado mental, si hay signos de shock o si hay hipotensión. Si nuestra respuesta a todo esto fue que sí, vamos a hacer ahora una pregunta y vamos a intentar saber si es una taquicardia de QRS estrecho o ancho. Si es una taquicardia de QRS estrecho, vamos a suponer que es una posible taquicardia supraventricular y aquí el PALS te lo dice. Si es una taquicardia que está causando alguna alteración y tiene un QRS estrecho, va a ser una supraventricular hasta no demostrar lo contrario. Entonces aquí ya vamos a analizarlo bien, saber si tiene ondas P o no tiene ondas P, pues ver si va a más de 220 en los lactantes o más de 180 en los niños y también preguntar si a lo mejor si esto ya había pasado. Ahora, si tenemos ya estas respuestas, lo siguiente en el protocolo va a ser que si ya tenemos un acceso IV, podemos administrar adenosina o si no, podemos, si la adenosina no es eficaz o no funciona, podríamos realizar maniobras vagales o podríamos utilizar una cardioversión sincronizada. Ahora, ahorita vamos a hablar un poco más de qué es la cardioversión sincronizada y estas maniobras. Si nuestra respuesta a esta pregunta fue que es un QRS ancho, entonces aquí vamos a creer que es una taquicardia ventricular hasta que se pruebe lo contrario. Y aquí sí vamos a utilizar la cardioversión sincronizada como de primera instancia. Como tal, para la cardioversión sincronizada, solo se va a utilizar para taquicardias ventriculares con pulso, no se utiliza para otra cosa. Y también siempre en estos vamos, el monitor, que es el que ven del lado izquierdo, siempre va a tener un botón que diga sync. Ese botón nosotros lo vamos a tener que presionar y el DEA va a entender que lo que vamos a utilizar es como una desfibrilación, pero sincronizada.
y van a aparecer marcadores en todas las R's, como se ve en el dibujito. No sé si ven que en las R's hay como un triangulito arriba. Eso significa que el modo sincrónico del monitor ya está habilitado. Y esto quiere decir que va a hacer la descarga en el momento adecuado. Si nosotros no hacemos que el monitor se sincronice, nosotros podemos ocasionar una fibrilación ventricular en el paciente y por ende llevarlo a paro. Entonces es muy importante que si tenemos una taquicardia ventricular con pulso, sincronicemos el monitor antes de realizar la descarga. También para la cardioversión sincronizada va a haber dosis que nosotros podemos pues ir cargando en el monitor, que es la perillita que se ve ahí. Y para la primera descarga menciona que podemos usar de 0.5 a 1 joules por kilogramo. Si no funcionó con esta dosis, podemos aumentarla y utilizar 2 joules por kilogramo. Y pues la vamos a ir cargando y administrando las descargas. Eso es la cardioversión sincronizada. La adenosina, para que nosotros la utilicemos, la primera dosis siempre va a ser de 0.1 miligramos por kilogramo y la dosis máxima va a ser 6 miligramos. Lo importante de la adenosina es el fármaco de elección para estas taquicardias porque bloquea por unos cuantos segundos la conducción en el nodo AB. Entonces le da como un chance al corazón de que se reinicie, por así decirlo, y siempre se tiene que administrar de manera rápida, es decir, administramos la adenosina y después administramos de 5 a 10 mililitros de solución salina para que sea un bolo rápido, porque si se administra de manera lenta tiende a fallar en más del 90% de los casos. Y también después de administrarla, tenemos que vigilar el monitor porque lo que nosotros esperamos es que haya una asistolia, o sea, que no se vea nada en el monitor por unos 10 segundos y tenemos que vigilar que solo dure 10 segundos y que después el paciente recupere el ritmo. Entonces, esas son como las cositas que tenemos que tener claro de la adenosina. Y ahora, si regresamos más arriba en el protocolo y nuestra respuesta fue de que no presentó ningún compromiso cardiopulmonar, vamos a hacer la misma pregunta, si es estrecha o no estrecha. Si es estrecha, aquí ya pues vamos a decir que es una posible taquicardia supraventricular. Y aquí, antes de irnos a la adenosina o a otras cosas, lo primero que vamos a considerar es el uso de las maniobras vagales. En los niños pequeños que no pueden realizar una maniobra de Valsalva, que es la que pues vamos a hacer que soplen a lo mejor a través de un popote o algo así, lo que recomienda el PALS es poner hielo o una solución muy, muy, muy fría, que pues sería imposible, entonces por eso dicen hielo, en la cara del paciente. Pero lo que sí hace mucho énfasis el PALS es que solamente se va a usar en las que estén estables. Por eso solo está esta recomendación de maniobras vagales, del lado del no presentó compromiso cardiopulmonar. Porque menciona que la cardioversión no se puede retrasar. Es como la desfibrilación temprana. En las taquiarritmias, la cardioversión sincronizada temprana es lo ideal. Pero si a lo mejor no tenemos el monitor o algo así, sí podemos utilizar las maniobras vagales en las inestables, en lo que llega el monitor, o sea, pero la verdad, según el PALS, casi nunca funcionan las maniobras vagales en las que están inestables. Y ya después de eso, pues menciona que si no funcionan las maniobras vagales, podemos administrar adenosina de la misma forma que ya hablamos. Y ahora, en cuanto a las taquicardias ventriculares, o sea, las de QRS ancho estables, aquí menciona que si tenemos un ritmo regular y monomórfico, es decir, que si todas las onditas se ven de la misma manera, ya podemos considerar administrar adenosina, aunque aquí, si pueden ver el final del protocolo, dice que lo ideal es consultar a un experto y trasladar lo antes posible a un niño a unidad hospitalaria si estamos nosotros siendo el sistema prehospitalario. Ya si no estamos siendo el prehospitalario y ya estamos dentro del hospital, lo ideal es llamar a un cardiólogo pediatra para que él nos diga cómo que procede. La que sigue, por favor. Ahora, otra de las emergencias de las que habla el PALS, y en esta nos vamos a ir un poco más rápido porque como les digo, el tema de shock es un tema aparte. Pues primero lo vamos a definir a grandes rasgos. Como sabemos, el shock va a ser una hipoperfusión tisular generalizada que va a causar un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco como medida compensatoria. Va a redirigir el flujo a órganos vitales
y lo va a quitar de los no vitales. Por eso los pacientes en shock se ven muy pálidos, porque pues nuestro cuerpo no considera la piel como un órgano vital y le quita todo el flujo y nos hace ver más pálidos. Y también va a haber un aumento de la TA como medida compensatoria. Y como sabemos, en el momento en que nosotros veamos a un paciente en shock con una hipotensión, tenemos que preocuparnos porque significa que ya no está logrando compensar. Ahora, el PALS nos menciona, como todos sabemos, 4 tipos de shock. El hipovolémico, donde el problema es el contenido, falta contenido. El distributivo, donde lo que está fallando es el contenedor porque está mucho más grande de lo normal y aunque el contenido es el de siempre, no está funcionando. Y aquí pues tenemos que recordar que va a haber otros 3, que va a ser el anafiláctico, el séptico y el neurogénico. Va a estar el cardiogénico, donde lo que falla es la bomba, y el obstructivo, donde no falla ni el contenedor ni el contenido, pero hay algo que no permite que el contenido pase libremente. La que sigue, por favor. Bueno, el manejo inicial de todos los estados de shock va a ser el mismo. Va a ser ABC, como ya lo vimos, controlarlo. Y en estos vamos a agregar una glucometría y vamos a activar el BLS, solo si está indicado, o sea, si hay algo que amerite que lo hagamos. Como tal, en el tratamiento del shock hipovolémico se va a dividir en no hemorrágico y hemorrágico. Y como ven, en el no hemorrágico, lo primero que vamos a hacer es que, pues como aquí el problema es el contenido, vamos a administrar contenido. Así que aquí vamos a administrar 20 mililitros por kilogramo de solución salina o de Ringer lactato en bolo rápido. Y lo vamos a repetir según se necesite hasta que veamos que los datos de shock van disminuyendo y que el paciente se empieza a estabilizar. Aunque aquí menciona que si después de 3 bolos vemos que el paciente no responde o no mejora, tenemos ya que considerar el uso de vasopresores, como los que mencionamos en los medicamentos. Y en el hemorrágico, lo principal obviamente va a ser controlar la hemorragia para evitar más fuga del contenido. Y lo mismo que en el no hemorrágico, empezar a reponer ese contenido faltante. Y aquí sí, el PALS menciona que la transfusión sanguínea lo antes posible es lo ideal, si lo amerita el paciente. La que sigue, por favor. En el shock distributivo, pues nos menciona para cada tratamiento. El PALS tiene un algoritmo específico para shock séptico, donde también te habla de antibióticos, de vasopresores, de esteroides y todo eso para manejarlos, pero también te habla de dependiendo, pues, qué causó el shock séptico, qué antecedentes hay. Entonces, aquí lo único que menciona en el PALS como tal es que la fluidoterapia es esencial y tiene que ser una fluidoterapia agresiva. Entonces, tenemos que reponer líquidos con la misma fórmula de 20 mililitros por kilogramo lo más pronto posible, porque como sabemos, cuando los pacientes ya están en sepsis, pues ya tienen hipotensión y todo eso, entonces tenemos que empezar a ayudar al cuerpo con ese contenido faltante. En el anafiláctico, lo que más hace énfasis es en la epinefrina intramuscular o en los famosos EpiPen, que son las plumas que traen pues ya la epinefrina cargada para administrarla. Y 20 mililitros por kilogramo de solución salina, y aquí ya menciona el uso de antihistamínicos o corticosteroides o nebulizaciones, etcétera, dependiendo de pues qué causó la anafilaxia del paciente. Y en el neurogénico realmente dice que a nivel prehospitalario pues no puedes hacer como nada si tiene un problema neurogénico. Entonces menciona que tienes que ayudar con la fluidoterapia y trasladar al paciente lo antes posible o encontrar la causa y empezar a tratar directamente la causa. La que sigue, por favor. Y en el cardiogénico, aquí, de hecho, el PALS menciona que los shock cardiogénicos siempre los debe tratar un cardiólogo, pero dice que lo que podemos hacer es que si el shock cardiogénico le está causando una bradia o taquiarritmia, hacer los 2 protocolos de los que ya hablamos. Y si lo está causando otra cosa, como una miocarditis, una cardiomiopatía, algún tóxico, lo que sea, ya vamos a administrar de 5 a 10 mililitros por kilogramo de solución salina. Aquí menciona que no nos vamos a ir a la fórmula de 20 porque tampoco queremos sobrecargar al músculo, bueno, a la bomba, que es el corazón. Entonces es una fluidoterapia pues un poco más pues calmada, por así decirlo, para que no pues llenemos de líquido al paciente, porque eso tampoco es bueno. Y como les digo, tenemos que consultar a un experto y a lo mejor considerar poner vasoactivos si los tenemos, si nos autoriza un experto y si sabemos manejarlos. El que sigue, por favor. Y bueno, como tal, el shock obstructivo también tiene muchas causas, pero las 3 más comunes puede ser un neumotórax a tensión,
una tamponada cardíaca o un embolismo pulmonar. En cuanto al neumotórax a tensión, el tratamiento inicial es la descompresión pleural y esto debería solucionar el problema. Y en la tamponada cardíaca menciona que si tenemos el equipo a nivel prehospitalario y alguien con experiencia de hacer una pericardiocentesis, se puede hacer. Si no, lo único es administrar líquidos y correr al hospital. El embolismo pulmonar, aquí también menciona consultar a un experto y administrar solamente líquidos para intentar mejorar un poco la perfusión y el gasto, pero de ahí en fuera, en estos no podemos hacer nada. El único que sí podemos como solucionar rápidamente es el del neumotórax. El que sigue, por favor. Ahora, ya vamos a la emergencia máxima, que es el paro cardiorrespiratorio. Aquí, como hemos mencionado, en los pacientes pediátricos, la causa de este es mucho más común que sea respiratorio. Y como les dije, menos del 10 va a ser por una arritmia o alguna falla. Ahora, es muy importante que para hablar del paro cardiorrespiratorio mencionemos las causas reversibles de este problema, porque si nosotros hacemos un buen protocolo de paro cardiorrespiratorio y encontramos la causa y la tratamos, eso nos asegura que el paciente no va a volver a caer en paro pronto hasta estabilizarlo. Y lo divide en las H's y las T's. Dentro de las H's tenemos la hipovolemia, la hipoxia, que como ya sabemos, pues la hipoxia lleva a bradicardia y de bradicardia pasamos aquí. Alguna acidosis, que es la H, es la pues de hidrogeniones, una hipo o hipercalemia, hipoglucemia o hipotermia, que pues para los pacientes pediátricos es, si ya tienen menos de 35, ya tenemos que preocuparnos porque puede caer en paro. Y en las T's menciona el neumotórax a tensión, la T es de tensión, la tamponada cardíaca, las toxinas, algún fármaco o alguna droga, o una trombosis coronaria o pulmonar o algún trauma que pueda estar causando esto. La que sigue, por favor. Ahora, en el paro cardiorrespiratorio podemos encontrar 4 ritmos en el electrocardiograma esenciales. Va a ser la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Como pueden ver, la taquicardia ventricular ya la habíamos mencionado en las taquiarritmias, solo que aquí va a ser una taquicardia ventricular sin pulso. Es decir, que el electro va a marcar estos complejos monomórficos, pero no vamos a sentir pulso. La fibrilación ventricular también no va a haber pulso y va a ser muy parecido a una taquicardia ventricular, pero aquí va a estar completamente desordenada y los complejos van a ser de diferente tamaño, de longitud y no va a tener sentido. Es como si un niño de kinder rayara en una hoja lo que se le dé la gana, así se ven. En la actividad eléctrica sin pulso vamos a ver una actividad estable, como si fuera un ritmo casi normal, pero no vamos a sentir pulso en el paciente y la sistolia pues va a ser ya la línea plana. Esto es importante porque dependiendo del que veamos nosotros en el monitor, vamos a saber si administramos una descarga o no administramos una descarga. Las únicas que vamos a descargar o desfibrilar van a ser las ventriculares, es decir, las dos de arriba. Si nosotros vamos a ver una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, no vamos a administrar una descarga. Y ahorita veremos en el protocolo que vamos a seguir con el RCP. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a ver ya como tal el protocolo del paro cardiorrespiratorio. Aquí se supone que ya nosotros pasamos por lo de activar el servicio de emergencias, todo eso, entonces aquí ya sabemos que el paciente no responde, no respira y no tiene pulso. Lo primero que vamos a hacer es iniciar el RCP y iniciar con las compresiones. Para que las compresiones sean efectivas, tienen que tener las características que ya habíamos mencionado en el BLS, que sean de 100 a 120, un tercio de profundidad, permitir la reexpansión torácica, que no haya interrupciones y también cambiar el compresor si hay más personas cada 2 minutos o si este se cansa. Si no tenemos una vía aérea avanzada, como puede ser una mascarilla laringea o una intubación ya, vamos a seguir con los mismos ritmos de 15 por 2 ventilaciones o 30 por 2 ventilaciones. Si ya tuviéramos la vía aérea avanzada, esto sí cambia y vamos a administrar una ventilación cada 6 segundos. Esto sí cambia si ya pusiste una mascarilla laringea o lo intubaste. Y también tenemos que asegurar la posición y después de que ya iniciamos RCP y alguien está conectando el monitor y todo eso, tenemos que preguntar si el ritmo es o no desfibrilable.
Si vemos una FB o una TB, significa que sí. Entonces, lo que vamos a hacer mientras continuamos dando RCP es cargar el monitor. El monitor va a ser igual que el DA, va a tener un botón de rayito o uno que diga charge, y vamos a picar ese y va a pasar lo mismo, va a haber un sonido que indique que está cargando. Y ya que haya cargado, el que se está encargando del monitor va a hacer la misma regla de fuera tú, fuera yo, fuera todos, y va a descargar ya que todos hayan quitado el paciente. En cuanto se administre la descarga, vamos a continuar 2 minutos con el RCP y aquí por cualquier situación vamos a empezar a conseguir un acceso intravenoso o intraóseo. Y después de los 2 minutos de RCP, como vemos en el algoritmo, volvemos a hacer una pregunta, volvemos a reevaluar si el ritmo es o no desfibrilable. Aquí ya puede haber más variaciones, puede que no sea desfibrilable, pero porque ya tuvo un retorno de circulación espontánea y ya tiene un ritmo normal. O puede que nos diga que no, porque esta vez estamos viendo una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Si en dado caso nos dijera que esta vez sí es desfibrilable otra vez, o sea, esta ya sería la segunda descarga, volvemos a hacer lo mismo, cargamos y lo desfibrilamos. Después de 2 minutos de RCP, ya podemos considerar el uso de adrenalina, pero la adrenalina en los ritmos desfibrilables no aparece hasta que ya administramos la segunda descarga. Eso es importante mencionar, porque hay mucha gente que cree que la adrenalina se administra inmediatamente y no. En realidad la desfibrilación es más efectiva que la adrenalina, por eso se usa antes. Y bueno, ya la adrenalina va a ser la misma dosis que habíamos mencionado hace rato, de 0.01 por kilogramo, y lo podemos administrar y vamos a seguir con nuestro RCP durante 2 minutos y ya después de eso podemos preguntarnos si es o no desfibrilable. Si no es desfibrilable, vamos a preguntarnos si es porque es una actividad eléctrica sin pulso o porque ya recuperó la circulación espontánea y ya está estable el paciente. Si en realidad si es desfibrilable porque sigue en la TB o FB, hacemos lo mismo, administramos otra descarga, que sería la tercera, y ya después podríamos considerar el uso de amiodarona o lidocaína. Y aquí a este punto ya tendríamos que haber pues diagnosticado la causa y empezar a tratarla, o sea, ya ver si fue por una acidosis, por hipoglucemia, por hipotermia y ya estar tratándola. Y este va a ser un círculo vicioso del que no vamos a salir hasta que respondamos que no es desfibrilable porque hubo una recuperación de la circulación. Ahora, si desde el principio hubiéramos respondido que no es desfibrilable porque vimos la sistolia o la SP, aquí, en esto sí, la adrenalina se tiene que administrar lo antes posible. Entonces, mientras hacemos RCP, alguien tiene que estar consiguiendo el acceso y vamos a administrar la primera dosis de adrenalina. Y esta se administra cada 3 a 5 minutos. Ya después de que acaben nuestros 2 minutos de RCP, pues vamos a hacer la misma pregunta. Ya después de esto es un círculo vicioso en el que continuamente preguntamos si es o no desfibrilable y el por qué. O sea, si es desfibrilable porque ya pasó a una FB o una TB, ok, me voy del otro lado del algoritmo a hacer eso. O no, no es desfibrilable. ¿Por qué? Porque sigue siendo un ritmo de los que ya conocemos o porque ya recuperó la circulación espontánea. Entonces, para las descargas también va a haber dosis aquí. Aquí se recomienda en los pediátricos empezar por 2 joules por kilogramo. La segunda descarga avanzamos a 4 joules y ya las descargas posteriores tienen que ser mayores a 4 joules, pero no podemos pasar de 10 joules por kilogramos o ya nos podemos cambiar a las dosis de adultos si es un paciente más grande, pero lo ideal es que no pasáramos de la dosis de 10 joules por kilogramos. Y como tal, aquí las dosis son las que ya habíamos hablado antes, tanto para adrenalina como para amiodarona. Entonces, también como les digo, ahí dice que podemos hacer un manejo avanzado de la vía aérea, pero esto solo se hace si en el equipo alguien tiene las habilidades para hacerlo. La que sigue, por favor. Y ahora, ya como tal, en los cuidados post-paro, estos solamente tienen el objetivo de estabilizar y mantener al paciente, tanto su ventilación como su circulación, para preservar la función de los órganos y tejidos y mantener un nivel de glucosa en sangre pues estable. Y aquí sí es una
unos cuidados que se enfocan en cada sistema. Hay una lista que es bastante larga de cuidados para el aparato cardiovascular, para el respiratorio, para el neurológico, para el renal, para el gastrointestinal y para el hematológico. Son los que el PALS considera más importantes y pues va desglosando cada uno de ellos y nos va diciendo qué tenemos que mejorar dentro de cada sistema. Realmente no es muy importante como abordar esto a fondo y más que nada, mientras nosotros mantengamos al paciente con un ritmo estable, que esté ventilando y que ya tenga la circulación espontánea, es más que suficiente para que nosotros podamos trasladarlo y llevarlo a una unidad donde le puedan dar pues mejores cuidados o donde puedan a lo mejor tratar la causa que a lo mejor a nivel prehospitalario nosotros no podríamos revertir completamente. La que sigue. Y bueno, pues ya de mi parte eso sería todo. Como les digo, el tema es bastante amplio y bastante complicado y pues lo ideal sí es que en cada uno de los temas te metas un poquito más a ver para entender pues por qué está pasando eso con el paciente. Y pues ya, de mi parte eso sería todo. No sé si tengan dudas o preguntas o algo así. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Chicos que están viéndonos, no sé si quieran hacer sus preguntas para que pues, la doctora Jiménez se les pueda contestar. Creo que ya tenemos una pregunta, es, ¿qué recomendarías para tener un equipo eficiente? Pues bueno, en mi experiencia creo que lo que hace el equipo más eficiente es, o sea, la comunicación. De verdad, si hay una comunicación eficaz entre todo el equipo, así agarres a un civil que no sabe nada sobre reanimación, van a poder hacerlo. O sea, realmente no tienes que tener grandes conocimientos para poder ayudar en una reanimación. Y creo que la comunicación y el saber cómo reconocer tus habilidades es lo más importante. Es importante que reconozcas que no es un momento para hacerte el héroe y que realmente digas como, pues, no sé qué hacer, explícame y compartir tu conocimiento con los otros. O sea, si tú ya sabes bien qué hay que hacer, es fácil que le expliques a alguien cómo hacer compresiones o cómo ayudarte a ventilar o no sé, de, oye, ve anotando todo lo que hacemos. Creo que la comunicación es lo más importante de la reanimación. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el fenómeno más común que puede poner en riesgo la vida? Bueno, hablando de los pacientes pediátricos, la falla respiratoria es el más común. En el manual de PALS, de hecho, vienen unas gráficas donde te dice que el 90% de los pacientes tiene una dificultad respiratoria que por no ser prevenida o reconocida a tiempo evoluciona a falla y eso nos lleva a una bradicardia que evoluciona al paro. Entonces, también es importante que en los pacientes pediátricos evaluemos estas cosas también porque son las etapas en las que se desarrolla el asma o que les da bronquiolitis y cosas así, y que a lo mejor a veces no sabemos reconocer, o en los bebés, los neonatos, los chiquitos, pues a veces las mamás pues los dejan dormidos y no monitorean constantemente que estén pues vivos, respirando y activos. Entonces, esa es la más común de todas. Y por eso también los pacientes pediátricos salen muy rápido, afortunadamente, del paro, porque si reviertes la hipoxia, reviertes la bradicardia y reviertes todo. Así que esa es una ventaja de ellos. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra. Dice, ¿cuándo es un buen momento para parar los ciclos y cuántos medicamentos se pueden utilizar en un paciente? Pues como tal, en los medicamentos habría que checar las dosis máximas que menciona de cada uno de ellos, pero realmente
pues, por ejemplo, de epinefrina, si vieron el último algoritmo, se sigue administrando continuamente hasta que logramos revertirlo con la ayuda de las compresiones. Y los ciclos, un buen momento para pararlo, pues depende. La principal que menciona el PALS es obviamente con la recuperación del paciente, es decir, que ya haya un ritmo. La siguiente es cuando el equipo ya esté muy agotado para continuar con una reanimación efectiva, porque no tiene caso que agotes a tu equipo si ya no lo están haciendo eficaz, o sea, si ya no hay nadie que pueda brindar compresiones efectivas. Si no tienes conocimientos suficientes para seguir con la reanimación, también es un buen momento. Y también ahí es como un poco de criterio propio, dependiendo del tiempo que lleves haciendo la reanimación. Creo que pues los que ya hemos reanimado tanto pacientes como pediátricos como adultos, ya la práctica te da como un, pues sí, un como criterio de cuando sabes que un paciente sí va a salir o no va a salir. Y en los pacientes pediátricos también otro factor importante es la decisión de la familia. Hay veces que la familia de plano te dice que pues ya, o sea, fue suficiente y es cuando tienes que parar, pero de ahí en fuera, pues hasta que el cuerpo aguante, uno puede seguir reanimando a los pacientes. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra que dice, ¿hasta qué edad comentas que se calculan los joules por kilogramo de peso para desfibrilar? Hay más que la edad, yo diría que depende del tamaño del paciente, porque también hay niños que tienen a lo mejor 8 o 9 años y están muy grandes o son muy altos, entonces a ellos ya podríamos tratarlos como adultos, pero realmente el PALS lo menciona tanto como el uso del DEA, es decir, hasta los 8 o 9 años es cuando ya podemos pasar a lo mejor a utilizar las dosis de adulto de desfibrilación en los niños, pero depende un poco más del tamaño. Bueno, yo siempre me he guiado un poco más por eso, más porque pues no es lo mismo un niño de aquí que un niño de Estados Unidos, somos muy diferentes y las guías están enfocadas a ellos. Y también otra cosa importante es el equipo que tengas disponibles. No todos los monitores te tienen las mismas capacidades de descarga y no todos los DEAs van a tener una administración para pediátricos y para adultos. Entonces, como les digo, en el PALS lo importante es saber adaptarte a pues lo que tengas. Entonces, ahí es más como a criterio propio. Bueno, pues eso sería todo de la sesión de preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias por tu ponencia, fue excelente y creo que fueron los mejores puntos para todo. Espero que les haya gustado también. Y pues bueno, los vemos para la siguiente. No. Sí, nos vemos en la siguiente ponencia el día de mañana. Y también les recordamos que hoy se llevará a cabo la rifa. Los que están en el grupo de Telegram, por ahí se les hará llegar el link. Se hará en Zoom y pues creo que es todo. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Y pues es todo. Les agradecemos su atención.